Capítulo 1. La reunión en Ravenhall. La campiña de Kent se extendía bajo un velo de niebla aquella tarde de otoño, una fina niebla plateada que suavizaba los bordes de los setos y extendía un aire melancólico sobre las casas señoriales que salpicaban el paisaje. Entre ellas, ninguna era más imponente que Ravenhall, una extensa mansión isabelina con altos hastiales, chimeneas imponentes y ventanas que brillaban como ojos vigilantes sobre el césped húmedo. Fue allí donde se había reunido un curioso grupo, aparentemente para una celebración de fin de semana, aunque debajo de la charla educada había una corriente nerviosa subyacente, como si se hubiera tocado una nota oscura que nadie se atrevía a reconocer. El anfitrión Sir Everard Bale se encontraba de pie junto a la gran chimenea de piedra del salón, con los hombros erguidos bajo su traje a medida. Un hombre de casi 60 años, con un denso bigote blanco y una mirada penetrante a pesar de su edad, Sir Everard se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia. Sin embargo, incluso él parecía distraído, mirando de vez en cuando a los altos ventanales como si casi esperara que algún fantasma emergiera de la niebla. A su lado, Lady Constance Bale, pálida y elegante con un vestido de suave seda gris, servía el té a los invitados. Su actitud era de forzada serenidad, pero sus manos temblaban levemente al pasarle una taza a la joven novia sentada frente a ella, Eleanor Ashworth, ahora Eleanor Bale, casada hacía apenas 3 meses con el único hijo de Sir Everard. Eleanor era la viva imagen del encanto juvenil. Sus oscuros rizos enmarcaban un rostro más vivaz que bonito, aunque sus grandes ojos reflejaban una intensidad inquieta. Era propensa a reír, pero aún más pronta a lanzar miradas inquisitivas a su alrededor, como atenta a cada matiz de la reunión. Su esposo, Henry Bale, se repanchingaba en una silla un poco apartada, tamborileando distraídamente con sus largos dedos sobre el reposabrazos. Henry era guapo, al estilo despreocupado de la aristocracia inglesa, con cabello rubio y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su matrimonio, susurraban las habladurías del condado, había sido una sorpresa, apresurado, reservado y sin la grandeza que se esperaba de la familia Bale. Algunos decían que Henry se había enamorado perdidamente. Otros sugerían que Leonor había traído consigo ciertas deudas o enredos que era mejor no mencionar. Alrededor de la sala, el círculo de invitados presentaba un retablo de la sociedad inglesa en miniatura. Allí estaba el coronel Arbuthnot, retirado del ejército, de rostro rubicundo y voz potente, cuyas anécdotas de la India estaban salpicadas de carcajadas. Cerca de él se sentaba la señorita Lydia Greaves, pupila de Sir Everard, una joven de expresión seria y belleza severa, que observaba a Henry Bale con ojos que delataban una emoción más profunda que la simple mirada de un primo. El señor Jasper Harwood, el abogado de la familia, se apoyaba en la repisa de la chimenea con un aire de leve condescendencia, sus finos labios fruncidos en señal de desaprobación habitual. Parecía tener un interés personal en la casa, y su mirada se dirigía a menudo a Eleanor, como si la comparara con algún criterio personal. Y luego estaba el doctor, Felix Morton, un afable médico rural cuyas gafas redondas le daban una mirada de eterna sorpresa. Había atendido a la familia Bale durante años y hablaba con la familiaridad de un viejo amigo. La conversación fluyó a trompicones, pasando de la niebla a las noticias de Londres, para luego caer en el silencio cada vez que surgía el nombre de Eleanor. Pues aunque sonreía y hablaba con gracia, era evidente que era una desconocida entre ellos, la novia intrusa cuyo lugar en Ravenhall aún no estaba asegurado en los corazones de sus habitantes. Por fin, Sir Everard levantó la voz. «Amigos míos», declaró, «es una alegría verlos reunidos aquí. El Salón del Cuervo ha resistido siglos, resistiendo tormentas y conflictos, y me complace que siga siendo un lugar de camaradería y festividad. Esta noche cenaremos en el gran salón, y mañana espero que el tiempo permita una cacería». Miró a su hijo, quien reprimió un bostezo. Eleanor, sin embargo, se inclinó hacia adelante animada. «¡Qué espléndido!», dijo. «Me encanta el campo. Es tan diferente de Londres». Una leve sonrisa cómplice tocó los labios de la señorita Greaves. «En efecto», murmuró, «tiene sus propias peculiaridades». El comentario, aunque inocente en apariencia, tenía un peso que hizo sonrojar a Eleanor. Lady Constance intervino rápidamente y sugirió que todos se refrescaran antes de cenar. Mientras el grupo se dispersaba, Eleanor se quedó junto a la ventana, contemplando la niebla que se arremolinaba. Henry se unió a ella, con voz baja pero con un deje de impaciencia. «¿Siempre tienes que oponerte a ellos, Nell?»,
Es agotador. Ella se giró hacia él rápidamente, con los ojos centelleantes. No me opongo a nadie, Henry, pero no permitiré que me incomoden en mi propia casa. Antes de que pudiera responder, el mayordomo entró para anunciar que las habitaciones estaban preparadas. Eleanor pasó junto a su esposo sin decir una palabra más, con su vestido de seda susurrando contra el suelo. Más tarde, cuando las campanas dieron las 7, los invitados se reunieron para cenar. El gran salón de Ravenhall resplandecía con la luz de las velas, y las sombras danzaban sobre los tapices que representaban escenas de caza y batallas olvidadas. La comida fue suntuosa, pero bajo el brillo de la cubertería y el murmullo de la conversación cortés, se respiraba una tensión inquietante. Fue durante el último plato, mientras se servía el brandy, que Eleanor se levantó repentinamente de su asiento. «Perdóname», dijo con una leve sonrisa. «Me siento un poco mareada. El aire, quizá la niebla». Henry se incorporó a pies en dos medias, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera, insistiendo en que solo necesitaba un momento. Lady Constance llamó a la criada para que la acompañara a su habitación. El resto de la cena transcurrió sin incidentes, aunque la conversación flaqueó. Uno a uno, los invitados se retiraron. A las 11, la casa había quedado en silencio, salvo por el gemido del viento a través de las chimeneas. La mañana amaneció pálida y fría. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos, descorriendo las cortinas y encendiendo el fuego. Sin embargo, cuando la criada fue a atender a la señora Bale, encontró la habitación vacía. Nadie había dormido en la cama. Eleanor había desaparecido. Su vestido de la noche anterior yacía sobre una silla, su joyero abierto sobre el tocador, y en el suelo, cerca de las puertas francesas que daban a la terraza, había una zapatilla, delicada, de satén, abandonada. Capítulo 2. La desaparición. El frío matutino se aferraba tenazmente a los pasillos de Ravenhall mientras la familia se despertaba. Una fina capa de escarcha se había asentado sobre el césped, y la niebla que había velado los terrenos la noche anterior ahora se extendía a baja altura, como el humo de un incendio invisible. Fue bajo este pálido e inquietante amanecer que se dio la alarma. La criada, Agnes, había ido a despertar a la señora. Vale, como era su deber. Llamó suavemente al principio y luego con más fuerza, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, empujó la puerta y entró, solo para detenerse bruscamente. Su bandeja cayó al suelo con un estruendo que resonó por el pasillo. La cama yacía intacta, con las sábanas suaves. El joyero sobre el tocador estaba abierto, pero parecía que no faltaba nada. Las puertas francesas que daban a la terraza estaban entreabiertas, dejando entrar una bocanada de aire gélido. Y en el suelo, tan cerca del umbral que el dobladillo de la cortina lo rozaba, yacía una zapatilla de satén. Agnes gritó. En cuestión de momentos, Lady Constance entró apresuradamente, con el rostro ceniciento. Observó la escena con una sola mirada penetrante antes de ordenar a la criada que trajera a su esposo. Para cuando llegó Sir Everard, aún con el cabello alborotado por el sueño, el pasillo estaba repleto de susurros. El coronel Arbuthnot, convocado por la conmoción, exigió saber qué había ocurrido. La señorita Greaves permanecía pálida y rígida, con los dedos apretados contra la barandilla. Henry Bale irrumpió en la habitación por fin, envuelto apresuradamente en su bata. «¿Qué pasa?», gritó Henry con voz ronca. «¿Dónde está Eleanor?». Lady Constance levantó una mano temblorosa hacia las puertas abiertas. «Se ha ido, Henry. Se ha perdido en la noche». Sir Everard masculló una maldición en voz baja y cruzó la habitación a grandes zancadas, haciendo crujir sus botas sobre la escarcha que se había colado desde el exterior. Abrió las puertas de par en par, revelando la terraza que se extendía más allá. Las losas de piedra brillaban tenuemente por el rocío. Más allá, los jardines se disolvieron en una espesa niebla. «Hay huellas», anunció el coronel Arbuthnot, agachándose con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. «Pequeñas, que se alejan de la terraza. De mujer, seguro». Henry lo empujó al pasar, con la mirada perdida. «¡Eleanor! ¡Eleanor!». Su voz sonó hueca en la niebla, sin respuesta. El doctor Morton apareció enseguida, llamado desde sus aposentos por un sirviente. Se inclinó sobre la zapatilla, levantándola con cuidado. Quizás se le cayó con prisa. No hay señales de forcejeo. Pero ¿por qué habría de andar sola, en la oscuridad y con este frío? La pregunta quedó suspendida en el aire, sombría y acusadora.
Lady Constance negó con la cabeza con desesperación. No estaba ella misma anoche. Ya lo viste. Se disculpó de la cena y dijo que se sentía débil. Quizás se inquietó durante la noche y salió. El aire, la niebla. Puede que la hayan confundido. Tonterías, interrumpió Sir Everard bruscamente. No es ninguna sonámbula. Si salió de esta casa fue por algo. El rostro de Henry se endureció. ¿Y qué razón podría tener, padre? Nadie respondió. El silencio pareció oprimirlos a todos, hasta que la señorita Greaves habló con su voz baja y pausada. Ahí está el río, dijo con la mirada fija en la niebla. ¿No está lejos de los jardines? Un escalofrío colectivo recorrió al grupo. El pensamiento les había llegado sin que nadie lo pidiera, pero nadie se había atrevido a expresarlo. Henry hizo un movimiento repentino hacia las escaleras, pero el coronel Arbuthnot lo sujetó del brazo. «Tranquilo, muchacho. Debemos buscar, sí, pero con orden. Media docena de nosotros adentrándonos en la niebla no servirá de nada. Llamemos a los sirvientes, formemos una fila y barramos el terreno». Señor Everard asintió brevemente. «Cuídense de todo. Cada centímetro de los jardines, la ribera, el bosque. No dejen piedra sin remover». Y así, bajo el sol pálido y reticente, comenzó la búsqueda. Los terrenos de Ravenhall eran extensos, amplios prados que conducían a sombrías arboledas de tejos y robles, setos enmarañados que bordeaban los jardines, y más allá, el río lento y sinuoso. Los sirvientes, armados con linternas, se extendían por toda la finca. Sus llamadas resonaban débilmente a través de la niebla. Sacaron a los perros de las perreras, cuyos ladridos excitados pronto fueron amortiguados por la niebla. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, no se encontró rastro alguno de Eleanor Vale, ni un trozo de tela roto, ni una baratija abandonada, ni un grito de auxilio desde la orilla. Solo esas tenues huellas en la terraza, que se desvanecían rápidamente al derretirse la escarcha bajo el sol de la mañana. Al mediodía, la familia se había reunido de nuevo en el salón, con los rostros demacrados y cansados. Henry estaba de pie junto a la ventana, con los ojos encendidos con una intensidad que hizo callar incluso al coronel. Lady Constance estaba sentada en una tumbona, con el pañuelo apretado contra los labios. Sir Everard paseaba junto a la chimenea como una bestia enjaulada, murmurando frases cortas y entrecortadas. Fue entonces cuando Jasper Harwood, el abogado, habló por primera vez ese día. «Debemos afrontar la verdad», dijo con su tono seco y preciso. «La joven ha desaparecido. No sé si por voluntad propia o por accidente, pero el asunto es grave y no puede quedar oculto entre estas paredes. Hay que notificar a las autoridades». Sus palabras cayeron como una piedra en aguas quietas. «¡Escándalo, Harwood!», rugió Sir Everard. «¿Crees que voy a dejar que el nombre de Val salga a la luz en los periódicos como si fuera un caso criminal común? Nos las arreglaremos solos hasta que estemos seguros». «¿Segura de qué?», intervino la señorita Greaves con la voz temblorosa. «¿De que Eleanor está muerta?». Lady Constance soltó un grito bajo, y Henry se volvió hacia ella con fiereza. «¿Te atreves a decir semejante cosa? La odiabas, Lydia. Admítelo». La chica retrocedió, ruborizándose. No la odiaba, pero vi lo que tú no quisiste ver, que era infeliz. La creías radiante y devota, pero vivía con miedo, Henry. Lo sé. Lo vi en sus ojos. Sus palabras parecieron golpearlo con fuerza. Retrocedió un paso tambaleándose, aferrándose a la cortina para sostenerse. El rostro de Sir Everard se ensombreció. «Basta. Esto es indecoroso. Esperaremos. Eleanor podría regresar. Hasta entonces, ni una palabra de esto saldrá de Ravenhall, ¿entiendes? Ni una palabra». Los demás intercambiaron miradas inquietas, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Afuera, la niebla se aferraba obstinadamente al césped, como si se negara a revelar sus secretos, y en algún lugar de sus profundidades se escondía la verdad sobre el destino de Eleanor Vale. Capítulo 3. La llegada de Hércules Poirot. A la tarde siguiente, mientras el cielo gris se profundizaba y la niebla se negaba a disiparse del valle, un automóvil avanzaba por los estrechos caminos rurales que conducían a Ravenhall. Su llegada fue inesperada, salvo por el crujido de la grava bajo los neumáticos y la mirada sobresaltada de un jardinero que se detenía cerca de las puertas. De él salió una figura menuda y quisquillosa, vestida con un traje gris oscuro perfectamente entallado y con un bombín colocado en el ángulo justo. Se quitó un par de guantes impecables,
Se los metió en el bolsillo del pecho y miró hacia la imponente fachada de Ravenhall, con una expresión a la vez apreciativa y crítica. Sus bigotes, los más finos y exuberantes de toda Inglaterra, temblaron ligeramente al respirar el aire húmedo y pesado. «Dios mío», murmuró Hércules Poirot, «es como si la casa misma estuviera de luto». Detrás de él apareció un caballero alto y rubicundo, con un aire de jovial confusión. El capitán Arthur Hastings, fiel cronista de las aventuras de Poirot, sintió un ligero escalofrío al contemplar la gran casa. «Qué lugar tan sombrío, ¿verdad, Poirot? No me parece el tipo de casa donde uno esperaría una celebración de boda. Parece más bien un cuento gótico». Poirot palmeó cariñosamente el brazo de su amigo. «Tiene usted razón, Hastings. Ravenhall tiene un aire trágico. Y es aquí, amigo mío, donde la tragedia ha hecho su visita». El mayordomo los recibió en la puerta con rígida formalidad, aunque ni siquiera su comportamiento profesional podía ocultar la ansiedad que pesaba sobre la casa. «Si quieren pasar, caballeros, Sir Everard los espera». Los condujeron al salón, donde la atmósfera era tensa como un alambre. Sir Everard permanecía junto a la chimenea, su imponente presencia intacta a pesar de la tensión que ensombrecía su rostro. Lady Constance estaba sentada a su lado, pálida y silenciosa. Henry paseaba inquieto cerca de la ventana, mientras Lydia Greaves se demoraba en el escritorio, con expresión cautelosa. El coronel Arbuthnot estaba acomodado en un sillón, con la pipa apagada, y el señor Harwood, el abogado, revoloteaba como un pájaro oscuro de mal agüero. «Señores Poirot y Hastings», anunció el mayordomo. Señor Everard dio un paso al frente, extendiendo una mano firme. «Monsieur Poirot, le agradezco que haya venido con tan poca antelación. El asunto es delicado y quisiera que se manejara con la máxima discreción». Poirot hizo una ligera reverencia. «Es usted muy amable. Estaba en Londres cuando recibí su telegrama. Hablaba de una desaparición, de lo más misteriosa. Vengo enseguida». Henry se giró bruscamente, pálido por el insomnio. «Debe ayudarnos, señor Poirot. Mi esposa, Eleanor, se ha ido. Desapareció. Nadie sabe cómo ni por qué. Hemos registrado el terreno de punta a punta». Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Tranquilícese, señor. Usaremos las pequeñas células grises. Nos dirán qué ha ocurrido». Lady Constance se movió. «Monsieur Poirot, es como si se hubiera disuelto en la niebla. Un momento estaba aquí. Al siguiente, nada. Una zapatilla junto a la puerta, huellas en la terraza y luego, borradas por el rocío». Hastings frunció el ceño. «Qué raro, Poirot. Si se fue por voluntad propia, ¿por qué no llevaba capa ni bolso? Y si se la llevaron... Bueno, seguro que alguien la habría oído». Poirot extendió las manos. «El misterio, Hastings, está completo. Por eso estamos aquí. Dígame, Sir Everard, ¿por qué no ha llamado a la policía?» El anciano se puso rígido. «No permitiré que el nombre de Vale salga a la luz en los periódicos de escándalo. Si ha habido un delito, que se descubra con discreción. Si ha huido por voluntad propia, entonces aún podemos evitar la deshonra». Poirot entrecerró los ojos. «Muy bien. Veremos qué se puede hacer, pero necesito libertad para interrogar a todos los presentes y examinar la casa y los terrenos a fondo. Ningún detalle es demasiado pequeño. Ningún sirviente es demasiado humilde. ¿Comprende?» Sir Everard inclinó la cabeza con rigidez. «Tendrá vía libre, señor Poirot». La primera entrevista fue con Henry Bale. Poirot lo condujo a la biblioteca, donde las pesadas cortinas amortiguaban la luz de la tarde. «Ahora, señor», empezó Poirot con suavidad, «debe contármelo todo. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez?» Henry se pasó una mano por el pelo. «Durante la cena. Se fue temprano, dijo que se sentía débil. La vi levantarse, sonriéndonos a todos como si nada pasara. Iba a reunirme con ella más tarde, pero cuando subí, no estaba en su habitación, y desde entonces, nada». Poirot lo miró fijamente. «¿Y en su matrimonio, señor? ¿Estaba Madame Val satisfecha? Tenía, ¿cómo decirlo?, secretos». Henry se sonrojó. «Eleanor y yo éramos felices, perfectamente felices. No debes creer lo contrario». «Sin embargo», murmuró Poirot, «se puede amar y, sin embargo, ocultar. ¿Habló alguna vez de miedo? ¿De alguien de quien desconfiaba?» «No», dijo Henry con fiereza, aunque la negación pareció demasiado rápida. Poirot dejó que el silencio se prolongara. Luego,
Con un leve encogimiento de hombros, lo despidió y pidió a la señorita Greaves que se acercara. Lydia entró serena, con sus ojos oscuros fijos en Poirot. No esperó sus preguntas. ¿Quieres saber si Eleanor Vail me desagradaba? Pues sí, me desagradaba. Era inapropiada para esta casa, para Henry, para nuestra familia. Traía inquietud donde quiera que iba, pero no le deseaba ningún mal. Poirot inclinó la cabeza. «Es usted franca, mademoiselle. Dígame, ¿qué observó en la cena de anoche?» Lydia dudó. Parecía distraída. Se rió, sí, pero fue forzada. Pensé que tenía miedo de algo, aunque no sabría decir si de esta casa o de alguien dentro. Los bigotes de Poirot se crisparon pensativamente. «Très curieux. Ve usted mucho, mademoiselle, y quizá vea más de lo que se permite expresar». Su mirada parpadeó ante eso, pero no dijo nada más. Más tarde, cuando el crepúsculo comenzó a cubrir nuevamente el césped nublado, Poirot y Hastings pasearon juntos por la terraza. «¿Qué opina, Poirot?», preguntó Hastings. «Todo esto parece increíble. Una joven se desvanece en el aire. ¿Se habrá fugado, quizá?». Poirot negó con la cabeza con gravedad. «No, amigo. Si Madame Vail huyó, ¿por qué dejó sus joyas? ¿Por qué no se llevó su capa y su dinero? Y sin embargo, sí se la llevaron. ¿Por qué no gritó, ni forcejeó, ni dio señales? Es de lo más antinatural». Hizo una pausa y se agachó para examinar las losas de piedra, donde se había encontrado la zapatilla. «Ah, mira, Hastings. Aquí un leve rastro de algo». Hastings se agachó, frunciendo el ceño. «No veo nada». Poirot sonrió levemente. «Eso es porque se mira con los ojos, Hastings. También hay que mirar con la mente. Hay un patrón aquí, y es muy irregular». Se enderezó y sus ojos brillaron. «Ya me empiezan a susurrar las células grises. Pero debemos tener paciencia. Pronto todo se aclarará». Y con esto, Hércules Poirot se volvió hacia Ravenhall, con la niebla enroscándose a sus talones como un ser vivo. Capítulo 4. Las preguntas comienzan. La mañana siguiente amaneció pálida y sombría, con un sol pálido que apenas perforaba la niebla persistente que rodeaba Ravenhall como un sudario. La casa parecía apagada. Sus ocupantes, reunidos para desayunar con el rostro tenso y poco apetito, se encontraban con el rostro tenso. Poirot, pulcro y sereno como siempre, solo tomó café y un pequeño brioche que el mayordomo le había preparado a petición suya, una variación de la comida inglesa de huevos con jamón, que observó con leve desaprobación. «Señores, señoras», dijo dejando la taza, «es hora de empezar. Hablaré con ustedes uno por uno, y me contarán con precisión todo lo ocurrido la noche de la desaparición de Madame Vail. El más mínimo detalle, una palabra, una mirada, un objeto movido, puede ser significativo. ¿Comprenden?». Su mirada recorrió la mesa y uno a uno los presentes asintieron, algunos rígidamente, otros con palpable alivio porque por fin se estaban tomando medidas. Entrevista 1. Lady Constance Bailey. El salón de mañana, con sus altos ventanales y cortinas pálidas, fue elegido para los interrogatorios. Lady Constance fue la primera en entrar, con su frágil elegancia realzada por un chal sobre los hombros. Se sentó con un leve suspiro, como si incluso este pequeño esfuerzo fuera una prueba. «Señora», empezó Poirot con suavidad, «usted es una mujer sensible. Dígame, ¿cómo percibió a su nuera aquella última noche?». Los dedos de Lady Constance jugueteaban nerviosamente con los flecos de su chal. Parecía inquieta, Monsieur Poirot. Su risa era demasiado rápida. Su color era demasiado intenso. Pensé que la compañía la tensaba. No se sentía cómoda en Ravenhall, aunque intentó valientemente aparentarlo. Cuando se disculpó de la cena creí que no era más que un ligero desmayo. Te contó sus problemas, sus miedos, una vacilación. Una vez habló vagamente de sueños, pesadillas quizás. Mencionó sombras en la ventana, aunque le dije que no eran más que árboles moviéndose con el viento. Era impresionable. Poirot inclinó la cabeza pensativo. «Merci, madame. Una última pregunta. Cuando se dio la alarma, usted insistió en que podría haberse extraviado por confusión. ¿Era esa realmente su creencia o solo una esperanza?». De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esperanza, señor Poirot. Siempre esperanza». Entrevista 2. Coronel Arbuthnot. El coronel entró con la vivacidad de un soldado. Sus mejillas sonrosadas contrastaban con la penumbra de la casa. Se sentó como si estuviera en un consejo de guerra. «Bueno, Poirot, le diré lo que sé.
La chica se levantó temprano de la mesa. No hay nada raro en ello. Más tarde, cuando empezó el alboroto, fui el primero en ver las huellas en la terraza. Pies pequeños, zapatos de mujer, sin duda. ¿Los seguiste? Solo un trecho. Se perdieron en la hierba húmeda. No había nada que indicara a dónde había ido. Poirot lo miró fijamente. Es usted un hombre observador, coronel. ¿Notó algo más inusual? ¿Un sonido? ¿Una figura? ¿Una luz? El coronel frunció el ceño tirando de su bigote. Ahora que lo dices, me pareció oír un portazo sobre las 11:30. Quizá fue el viento, ¿eh? Esta vieja casa cruje y resuena como un cuartel bajo un vendaval. Poirot asintió lentamente. Cualquier sonido, cualquier crujido puede hablar. Merci, coronel. Entrevista 3. Jasper Harwood. El abogado llegó con su habitual aire de desaprobación, con los finos labios fruncidos. Parecía que todo el procedimiento le resultaba desagradable, aunque la penetrante mirada de Poirot no pasó por alto la tenue capa de sudor en su frente. Monsieur Harwood conoce a la familia Vale desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinaba entonces de Madame Vale? Era inadecuada, respondió Harwood con frialdad. De modales encantadores, pero con falta de estabilidad. Me temo que no estaba preparada para las responsabilidades de esta casa. No es adecuada, repitió Poirot en voz baja, y aún así fue elegida por Monsieur Henry. ¿Le avisaste? La expresión de Harwood se endureció. No me corresponde dictar la elección de novia de mi cliente. Aún así, temía que su presencia trajera complicaciones. Los bigotes de Poirot se crisparon. ¿Complicaciones? ¿De carácter financiero, quizás? Harwood dudó. Solo aconsejo lo que puedo. El pasado de Eleanor Vale no estaba completamente libre de cargas, deudas, problemas familiares. Nada delictivo, ¿entiende? Pero indeseable. Poirot inclinó la cabeza. Es usted preciso, señor Harwood. Es una virtud, aunque a veces la precisión oculta más de lo que revela. Los labios de Harwood se apretaron hasta que casi desaparecieron. Entrevista 4. Doctor. Félix Morton. El doctor Morton entró apresuradamente, con sus gafas brillando y su actitud jovial, aunque con un toque de incomodidad. Ah, señor Poirot, un asunto triste, muy triste. Conocí a la chica apenas 3 meses, y aún así parecía muy animada. Una lástima, una verdadera lástima. ¿Usted la atendió, doctor? Solo 1 o 2 veces. Nervios, nada más. Le receté un tónico. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Nervios. Y aún así, Lady Constance habla de sombras, de pesadillas. ¿Le confió Madame Vale sus temores? Morton se aclaró la garganta. Bueno, insinuó que estaba preocupada. Habló de que la vigilaban, aunque le dije que eran imaginaciones. Ravenhall puede ser un peso para un recién llegado. La casa es opresiva. Opresivo, sí, murmuró Poirot. Y sin embargo, doctor, a menudo no es la casa la que oprime, sino la gente que la habita. Morton se movió inquieto en su asiento. Entrevista B. Henry Vale. Por fin llegó Henry, inquieto y pálido, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio. Se dejó caer en la silla como si estuviera exhausto. Poirot, le ruego que la encuentre. Interrogarnos no servirá de nada. Ha desaparecido. Quizá se la hayan llevado, quizá... Se le quebró la voz. Poirot levantó una mano. Ánimo, señor. ¿Amaba usted a su esposa? Con todo mi corazón. Ella lo era todo para mí. Y sin embargo, quizás hubo peleas. Henry se estremeció. ¿Qué matrimonio está libre de peleas? Pero nada serio. Estaba nerviosa, sí. A veces me acusaba de secretismo. Creía que le ocultaba cosas. Pero eran tonterías. ¿Tonterías?, repitió Poirot con suavidad. Y aún así, admite que temía que usted se ocultara algo. Dígame, señor, ¿dónde estaba usted exactamente entre las 10:30 y la medianoche? Henry levantó la vista bruscamente. En mi habitación, leyendo. Solo. Solo, repitió Poirot. Su mirada se posó en Henry con serena intensidad, y por un instante el joven vaciló. Luego se levantó bruscamente. Eso es todo lo que puedo decirte. Cuando concluyó la última de las entrevistas, Poirot se reunió con Hastings en la biblioteca, donde el fuego ardía bajo. ¿Y bien, Poirot?, preguntó Hastings con entusiasmo. ¿Ha averiguado algo? Poirot juntó las yemas de los dedos y mantuvo los ojos medio cerrados. Mais oui, Hastings.
He aprendido que cada alma en esta casa esconde algo. Hablan con cortesía, con dolor, con indignación, pero en el fondo hay algo oculto. Madame Bay ha desaparecido, pero no solo en la niebla. Number se ha desvanecido en una red tejida aquí, en Ravenhall. Hastings se quedó mirando. ¿Quieres decir que uno de ellos sabe la verdad? Poirot abrió los ojos, agudos y brillantes. ¿Uno de ellos, Hastings? No, no. Todos ellos saben más de lo que dicen. La pregunta es, ¿cuál verdad es la verdad del asesinato y cuál no es sino la verdad del orgullo, de la vergüenza, del amor no expresado? Se reclinó y sonrió levemente. Paciencia, amigo. Las pequeñas células grises ya están muy ocupadas. Capítulo 5. Las pistas falsas. El día siguiente en Ravenhall amaneció con pocas esperanzas. Un viento gélido se había levantado en la noche, dispersando la niebla en jirones que se aferraban obstinadamente al bosque y la ribera. El aire era más nítido, el cielo de un gris plomizo que parecía oprimir la casa y sus atribulados habitantes. Dentro, el ambiente era igualmente opresivo. Ni risas ni saludos alegres marcaban la mesa del desayuno. Cada invitado permanecía absorto en sus pensamientos, y solo el roce de los cubiertos y el ocasional crujido de un periódico perturbaban el silencio. Poirot, sin embargo, estaba tan inmaculado como siempre, con el bigote encerado a la perfección y los zapatos relucientes como si no hubieran sido tocados por el barro inglés. Hastings notó, con admiración mezclada con exasperación, que su amigo parecía completamente inmune a la melancolía. Por último, Sir Everard se aclaró la garganta. «Esto no puede continuar», declaró. «Si no encontramos a Eleanor, debemos asumir que...» Su voz se quebró y se corrigió con rigidez. «Debemos asumir que no regresará». Henry se puso de pie de un salto. «¿Cómo te atreves a hablar así, padre? Está viva, en algún lugar. Debe estar». Fue Jasper Harwood, el abogado, quien interrumpió con gélida precisión. «Y sin embargo, Henry, las pruebas indican lo contrario. Su zapatilla quedó abandonada, su cama intacta, sin capa, sin dinero. Es el acto de una mujer que se va no por elección propia, sino por obligación. Si es así, entonces la obligación implica un agente. Alguien aquí podría saber más de lo que admite». Se alzó un murmullo de indignación. El coronel murmuró algo sobre impertinencia descarada. Lydia Greaves palideció y Lady Constance cerró los ojos con un grito débil. Poirot levantó una mano. Su voz era tranquila pero autoritaria. «Señores, señoras, no discutamos. Ya hay rumores de sospecha. Examinémoslos con calma, como es debido. El sospechoso obvio». Al mediodía, Poirot y Hastings se encontraban de nuevo en la terraza, observando el lugar donde se había descubierto la zapatilla de Eleanor. El viento frío tiraba del abrigo de Hastings mientras hablaba. «Poirot, hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. Esas huellas en la terraza terminan de golpe. No hay rastro de ella más allá. ¿Es posible que nunca se haya ido? ¿Que alguien montó la escena para que pareciera que sí?» Los ojos de Poirot brillaron. «Así es, Hastings. Siempre se aferra a un hilo, aunque aún no vea el tapiz. Es posible, de hecho probable, que lo que vemos no sea más que un cuadro, preparado para engañar». Hastings frunció el ceño. «Pero entonces, ¿quién organizaría algo así?» Poirot se giró lentamente, con la mirada fija en la casa. «Piense, amigo. ¿Quién tenía más que ganar si Eleanor Bale desaparecía? ¿Quién se oponía más a su presencia en esta familia?» «Señorita Greaves», dijo Hastings al instante. «Por Dios, Poirot, qué bien le queda». Amaba a Henry, era evidente. Eleanor se interponía en su camino. Si Eleanor se hubiera ido, Poirot inclinó la cabeza. «Un motivo, sí, y uno de peso. A esto hay que añadir, ¿qué nos dijo? Que Eleanor parecía asustada, que no era la persona adecuada, que no encajaba. Palabras que podrían ser de compasión, o palabras que podrían preparar el terreno para sospechar de otros. Hastings, es posible que Mademoiselle Greaves esté en el centro de este misterio. Una búsqueda en la habitación de Lydia». Fue con el consentimiento reticente de Sir Everard que Poirot solicitó una inspección discreta de las habitaciones ocupadas por los invitados. La habitación de Lydia, situada en el pasillo este, era tan austera como su ocupante. Muebles de roble oscuro, una cama estrecha y pulcramente tendida, libros cuidadosamente ordenados en un estante. Los ojos de Poirot no se perdieron nada. Se inclinó para examinar un pequeño papel secante sobre el escritorio. Permanecía una leve huella de escritura,
aunque la página misma había sido arrancada. La recorrió delicadamente con la yema del dedo y luego sonrió. Observa, Hastings. Una carta comenzada y luego destruida. Mira aquí. Las palabras mi querido H, apenas visibles. Quizás H de Henry. Hastings silbó. Entonces sí que le tenía cariño. ¿Más de lo que admitió? Exactitud. Y aquí, un cajón, cerrado a toda prisa. Fijaos, las fibras de la tela enganchadas. Un trozo de cinta, arrancado de alguna prenda. Hastings, estas son las nimiedades que delatan la verdad. Antes de que Hastings pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. La propia Lydia entró, pálida como el mármol al verlos. —¿Qué haces aquí? —preguntó con voz temblorosa. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. —Disculpe, mademoiselle, solo examinamos... Con permiso de Sir Everard. Comprenderá que la desaparición de Madame Bale exige minuciosidad. Los ojos de Lydia brillaron. —¿Cree que tuve algo que ver? ¿Que quería que se fuera? Pues sí que lo quise. La despreciaba, lo admito. ¿Pero hacerle daño? ¡Jamás! Si me cree capaz de semejante crimen se equivoca, señor Poirot. Ella se dio la vuelta y huyó, cerrando la puerta de golpe tras ella. Hastings negó con la cabeza. Parece muy incriminatorio, Poirot. Casi confesó. Poirot sonrió levemente. Ah, Hastings, qué rápido juzgas. Pero la pasión no es lo mismo que el crimen. Odiar, desear, eso es humano. Pero asesinar, eso es otra cosa. Chismes entre sirvientes. Esa noche, Poirot logró hablar con Agnes, la criada que había descubierto la desaparición de Eleanor. Era una chica tímida, que se ponía nerviosa con facilidad, pero gracias al amable apoyo de Poirot, se tranquilizó. «La señorita Greaves, señor», repitió Agnes con los ojos muy abiertos. «Ah, siempre era severa con los sirvientes, no cruel, sino fría. En cuanto a la señora Bale, era diferente. Me sonreía y me hablaba con dulzura. Pero...» vaciló. «Pero, señorita», preguntó Poirot suavemente. «Bueno, señor, una vez oí a la señorita Greaves decirle a la señora Bale, nunca encajará aquí. Ravenhall no tiene sitio para usted». La señora Bale se rió, pero fue una risa extraña, como si estuviera asustada. Poirot entrecerró los ojos. «Muy interesante. Gracias, hija mía. Me ha sido de gran ayuda». Cuando se fue, Hastings dijo, «Ahí lo tiene, Poirot. Prueba». Lydia la advirtió. Debió de haber atraído a Eleanor afuera, y luego... Poirot levantó un dedo. «Paciencias, amigo. Tenemos indicios de antipatía, de rivalidad, pero aún no de desaparición. Una pista falsa, quizá. Poirot, reflexiona aquella noche, solo en su habitación». Poirot se sentó a pulirse el bigote frente al espejo, con sus ojillos pensativos. «Ah, Lydia Greaves», murmuró. «Tan obvia, tan evidente. La mujer celosa, despechada, la novia rival. Hastings ya te colgaría. Y sin embargo... no, eres demasiado obvia. El asesino, si es que hay asesino, posee la sutileza, la astucia. Se esconde tras sospechas tan fáciles». Hizo una pausa y miró su reflejo. «No, no. Usted, señorita Greaves, puede odiar, pero otro odia con más astucia. La verdad aún permanece oculta, pero pronto se revelará. Debe hacerlo». Capítulo 6. Una pista en detalle. La mañana siguiente fue más brillante que cualquier otra desde la desaparición de Eleanor Bale. Un sol débil se abría paso entre la bruma, dorando la escarcha sobre el césped y dispersando las sombras que se cernían sobre los tejos. Sin embargo, dentro de Ravenhall, la atmósfera seguía siendo pesada, y sus habitantes se movían como actores de una obra lúgubre, cuyo desenlace nadie podía prever. Poirot, sin embargo, parecía más animado que nunca. Su paso era enérgico, sus bigotes se movían con energía contenida y sus ojos brillaban con una luz casi infantil. Hastings, observándolo por encima de la mesa del desayuno, no pudo contener su curiosidad. «¿Has pensado en algo, Poirot?», dijo. «Tienes esa mirada que siempre pones cuando una pieza del rompecabezas encaja». «Dile basta, hombre». Los labios de Poirot se curvaron en una pequeña sonrisa. «Querido Hastings, tiene usted el celo de la caza, pero no siempre la paciencia del cazador. Hay algo, sin duda, una nimiedad, un detalle, una de esas nimiedades que otros pasan por alto, pero que para Hércules Poirot es como la chispa que enciende la llama. Pero tranquilo, no lo proclamemos todavía. Debemos comprobarlo, verificarlo, Siempre el orden y el método.
Henry, demacrado e inquieto, interrumpió irritado. ¿De qué sirven las nimiedades? Mi esposa se fue, quizá murió, y tú estás aquí hablando de detalles. Si sabes algo, dilo enseguida. Poirot lo miró con grave compasión. Señor, es precisamente en las nimiedades donde encontramos la verdad. El gran crimen deja su huella no en lo evidente, sino en lo insignificante. Permítame un poco de tiempo y lo verá. La zapatilla. Lo primero que hizo Poirot fue pedir de nuevo la zapatilla de satén, la que encontró abandonada junto a las puertas francesas. El mayordomo la sacó con solemne cuidado y la colocó sobre la mesa del salón. Poirot se inclinó sobre ella como si fuera una reliquia de gran antigüedad. Regarded, Hastings, una zapatilla de satén blanco, delicada, muy usada. Sin embargo, mira aquí. La suela está casi sucia, a pesar de estar sobre las piedras de la terraza. Y aquí, esta pequeña abrasión cerca del talón. Dime, ¿qué ves? Hastings frunció el ceño. Parece un raspón. Puede que se haya tropezado. Quizás. Pero fíjate en la dirección de la abrasión. No hacia abajo, como al caminar, sino hacia arriba, como si se raspara contra la piedra al apoyarla en el suelo, no al pisarla. Ah, ¿no lo ves, amigo? Esta zapatilla no se cayó, fue establecer. Hastings se quedó mirando. Dios mío, Poirot. ¿Quieres decir? Quiero decir, Hastings, que lo que vimos fue una imagen, un escenario, preparado para nuestros ojos. La desaparición de Madame Bale pretendía parecer voluntaria, precipitada, pero la zapatilla delata el artificio, el cordón de la cortina. Más tarde esa mañana, Poirot inspeccionó discretamente la habitación de Eleanor. Nada se le escapó. La cama lisa, el joyero abierto, las cortinas medio corridas. Se detuvo, pasando un dedo delicadamente por los gruesos cordones de las cortinas. «Voilà», murmuró. «Hastings, mira bien. La borla está deshilachada. ¿Ves? Los hilos están tirantes, como si los hubieran agarrado con fuerza. Y aquí, el cordón está ligeramente estirado». Hastings se inclinó para examinarlo. «Por Dios, tienes razón, pero ¿qué significa?» Poirot entrecerró los ojos. «Significa, amigo mío, que Madame Bale se resistió a algo, o a alguien. Se aferró al cordón de la cortina, quizá con miedo, quizá con desesperación. Sin embargo, no se oyó ningún sonido, ningún grito. ¿Pourquoi? ¿La hicieron callar? ¿O se fue voluntariamente, disimulando su alarma? Esa, Hastings, es la cuestión. Un comentario casual». Durante el almuerzo, Poirot se interpuso entre el coronel Arbuthnot y el doctor Morton. La conversación transcurrió en voz baja, y cada invitado se cuidaba de sus palabras bajo el escrutinio de Poirot. Fue el coronel quien rompió el silencio, con una voz resonante y forzadamente cordial. «Menudo asunto tan raro, Poirot? Me recuerda un caso en la India. Un tipo desapareció en el aire, solo para ser encontrado 2 días después escondido en un tanque de agua. Recuerda lo que te digo. La chica aparecerá en alguna dependencia, riéndose de nuestro alboroto». Lady Constance se estremeció. «Coronel, ¿cómo puede bromear?» Eleanor no era ninguna tonta. El doctor Morton rió entre dientes con inquietud. «Ah, pero tenía una imaginación nerviosa. La semana pasada vino a verme, insistiendo en que había visto a alguien en el huerto a la luz de la luna. No había nadie, por supuesto. Meras fantasías». Poirot giró bruscamente la cabeza. «Disculpe, doctor, ¿vio a alguien? ¿Dijo a quién?» «Pues no, solo que la figura desapareció cuando ella se acercó. Le dije que fue una alucinación». Los ojos de Poirot brillaron. «Mais non, doctor, no es una alucinación. Nunca descarte los miedos de una mujer. A menudo se basan en la verdad, aunque estén disfrazados de imaginación. Eso, Hastings, es lo que ustedes, los ingleses, olvidan». El cuaderno de Poirot. Esa noche, en la soledad de la biblioteca, Poirot sacó su pequeño cuaderno. Hastings, a su lado, lo vio escribir 3 palabras con su pulcra letra. Zapatilla. Colocada cordón, deshilachado figura, huerto. Subrayó cada uno 2 veces y luego cerró el libro de golpe. «Hastings», dijo en voz baja, «¿recuerdas que hablé de una nimiedad? Ya no es una nimiedad, es un hilo. Ya empiezo a ver la trama». «Entonces, ¿sabes qué pasó?», preguntó Hastings sin aliento. Poirot sonrió. «Todavía no, amigo. Pero sé esto. La desaparición de Madame Bale no fue una simple huida. Fue un plan. Y el artífice está aquí, entre nosotros. Uno de estos invitados tan refinados, tan respetables, tan corteses, cumple su parte.
pero ha pasado por alto los detalles, y eso lo delatará. El descubrimiento nocturno. Esa noche, mucho después de que los demás se hubieran retirado, Poirot avanzaba en silencio por el pasillo este. Hastings, que lo acompañaba a regañadientes, temblaba ante las corrientes de aire que se filtraban por la vieja casa. Poirot se detuvo ante una pequeña puerta medio oculta por un tapiz. «Ah, Hastings, una puerta poco usada. Veamos». La abrió y reveló una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Linterna en mano, descendieron con cautela, llegando a un almacén abandonado que olía a piedra húmeda. Y allí, en el suelo, medio enterrado bajo el polvo y las telarañas, yacía un trozo de papel arrugado. Poirot lo levantó con delicadeza. Era la página que faltaba del secante de Lydia Greaves. Las palabras tenues pero legibles decían: «Mi querida H. No puedo soportarlo. Si se queda, lo perderé todo. Nos vemos esta noche y hablaremos de lo que debemos hacer». Hastings jadeó. «Cielos. Eso lo resuelve, Poirot. Lydia y Henry conspiraron juntos». Poirot se guardó la página en el bolsillo con expresión ilegible. «Quizás, Hastings. O quizás sea otra escena, una pista falsa, plantada para que la encontremos. Pero sea cierta o falsa, esta carta lo cambia todo». El drama de Ravenhall se acerca a su núcleo. Apagó la linterna y sus ojos brillaron en la oscuridad. Y Hércules Poirot estará listo. Asesinato tras las cortinas de terciopelo. Un misterio de Hércules Poirot. Capítulo 5. Las pistas falsas. La lluvia caía en una fina llovizna plateada esa mañana, velando los jardines de Ravenwood y convirtiendo los senderos de grava en lodo. La familia, confinada en la gran casa, parecía inquieta, como actores esperando la señal para subir al escenario. La tensión flotaba en los pasillos, más densa incluso que el aire húmedo. El inspector Graves no perdió el tiempo. Era un hombre al que le disgustaban las sutilezas, y sus sospechas ya estaban firmemente arraigadas. Al mediodía, convocó a Poirot y Hastings a la biblioteca con un aire de silencioso triunfo. «Recuerden mis palabras, caballeros», anunció. «Este caso está prácticamente resuelto. Tenemos a nuestro hombre». Poirot arqueó las cejas. «¿De verdad? ¿Ya? Mi querido inspector, es usted rápido. ¿Y quién ha atraído su mirada de águila?» Graves cerró su cuaderno con satisfacción. «Coronel Stratton». El caso contra el coronel, el inspector expuso su razonamiento con la confianza de un hombre acostumbrado a los crímenes sencillos. Primero, el motivo. Señor Reginald le debía al coronel una suma considerable. La semana pasada hubo una pelea en la posada del pueblo, presenciada por varios. Stratton insistió en su reclamación, pero Sir Reginald la rechazó. Los ánimos estaban caldeados. Esa es una. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. El motivo, sí. ¿Y la oportunidad? Mucho. Stratton admite haber estado en la terraza. ¡Qué conveniente! El jardinero lo vio caminar. Sí, pero no siempre. Fácilmente pudo haberse colado, haber manipulado el brandy y haber regresado. Hastings frunció el ceño. Pero seguramente Graves el vaso estaba en el salón, no en la licorera. Exactamente, dijo Graves dando golpecitos en su libreta. El coronel sabe manejar bien las botellas. Se le vio antes manejando la licorera, sirviéndose una copa, según afirma el mayordomo. Podría haber guardado un frasco de cianuro en el bolsillo y haberlo dejado caer en el vaso de Sir Reginald cuando surgió la oportunidad. Y una cosa más. Encontramos restos de ceniza de tabaco en la alfombra cerca del sillón. Stratton fuma en pipa. Las pruebas se acumulan. Hastings pareció impresionado. Vaya, Poirot, eso sí que suena bastante concluyente. Poirot no respondió de inmediato. Ajustó el ángulo de su alfiler de corbata y luego dijo en voz baja: ¿Concluyente, Hastings? ¿O conveniente? Las dudas silenciosas de Poirot pidió ver la ceniza de la pipa. El inspector Graves accedió, sacando un pequeño sobre. Poirot lo abrió con delicadeza, llevándose una pizca de las escamas grises a la nariz. Murmuró. «Qué curioso. Esto no es tabaco de pipa, sino ceniza de cigarrillo. Una buena mezcla turca, creo. Nuestro coronel fuma el áspero tabaco inglés, mucho más fuerte». Graves frunció el ceño. Aún así, la ceniza se encontró allí. «Ah, pero la ceniza es un testigo engañoso», respondió Poirot con ojos brillantes. «Va a parar a donde la mano descuidada la deja. No nos dicen nada del hombre que se sentó en esa silla». Poirot devolvió el sobre con una pequeña reverencia, pero en su interior ya estaba seguro. El coronel estaba siendo incriminado. El coronel confrontado. Sin embargo, Graves no perdió tiempo en confrontar a Stratton.
La familia estaba reunida de nuevo en la sala cuando el inspector dio su veredicto. «Coronel Stratton», dijo con severidad, «usted tuvo un motivo, tuvo la oportunidad, y la evidencia de la ceniza habla en su contra. Debo pedirle que permanezca bajo vigilancia hasta nuevo aviso». El coronel estalló de furia. «¿Qué infernal disparate es este? ¿Yo, un asesino? Dios mío, hombre, he luchado en 3 campañas. ¿Crees que me rebajaría a echarle veneno en la bebida a alguien como un canalla furtivo?» Lady Eleanor soltó un grito y estrechó la mano de su sobrina. La señorita Ashcroft garabateó frenéticamente en su cuaderno, claramente disfrutando del drama. Leonard Drake sonrió levemente, como si, aliviado, hubiera dejado de sospechar. Poirot observaba en silencio, con los dedos entrelazados y la cabeza inclinada. Solo Hastings, que conocía las señales, notó la leve sonrisa que se dibujaba en los labios del detective. Observaciones de Poirot. Más tarde, en la privacidad del estudio, Hastings se volvió contra Poirot. Pero, ¡caramba, Poirot! ¿Por qué no dijo nada? Ya sabe que la ceniza no es de la pipa del coronel. Podría haberlo exonerado en el acto. Poirot extendió las manos. «Ah, amigo, a veces es prudente dejar que la sospecha actúe. ¿No lo ve? Si el asesino se ha tomado la molestia de plantar pruebas, estará observando atentamente para ver si tiene éxito. Y al observar, tal vez se delate a sí mismo». Hastings parecía dudoso. «Parece un poco duro con el coronel». Poirot le dirigió una mirada de reproche. «Mi querido Hastings, en la búsqueda de la verdad, a veces hay que dejarse llevar por la pista falsa, hasta el final. Solo entonces se puede ver el verdadero camino, una pista inesperada». Esa noche, al retirarse la familia, Poirot se quedó una vez más en el salón. Las cortinas de terciopelo se movieron levemente con la corriente de aire, y Poirot las examinó con minucioso cuidado. Sus dedos encontraron, alojado entre los gruesos pliegues, un pequeño objeto, un gemelo roto, sencillo pero de fabricación costosa. Se lo guardó en el bolsillo, con los ojos iluminados por el triunfo. «Así que», murmuró, «el coronel no lleva gemelos, pero otros sí», y ha dejado tras de sí la pequeña muestra de su descuido. Poirot miró hacia la escalera, donde Leonard Drake acababa de despedir a Clara con exagerada cortesía. La manga del financiero no estaba abrochada con un gemelo, sino con un botón abrochado a toda prisa. Los bigotes de Poirot temblaron. La pista falsa estaba echada, pero el pez real aún nadaba en las aguas oscuras. La familia reacciona. A la mañana siguiente, el ambiente en Ravenwood era aún más tenso. El coronel rondaba los pasillos como un león enjaulado, furioso por las sospechas que pesaban sobre él. Lady Eleanor evitaba la compañía, llorando en silencio en su habitación. Clara revoloteaba nerviosa, mientras el reverendo Hargreaves se retraía cada vez más, murmurando oraciones a medias. La señorita Ashcroft, por supuesto, estaba encantada. «Es la situación más perfecta», le confió a Hastings con un entusiasmo macabro. «Un soldado con las manos en la masa, un vaso envenenado, una casa cerrada. Merece la atención del señor Poirot, ¿no?» Hastings, ofendido por Poirot, replicó con dureza. «Poirot se dará cuenta. Siempre lo hace». Los ojos de la señorita Ashcroft brillaron. «Entonces me fascinará verlo trabajar». El triunfo silencioso de Poirot. Esa noche, Poirot volvió a sentarse con Hastings. Dejó el gemelo roto sobre la mesa y lo contempló con satisfacción. «¿Lo ves, Hastings? El asesino ya se ha revelado. Le sigue la pista al coronel, pero con las prisas deja su propia huella. La simetría del asunto... ¡Ah! Es de lo más elegante». Hastings se acercó. «¿Entonces sabes quién es?» Poirot negó lentamente con la cabeza. «Todavía no, amigo. Pero sé esto. El asesino es astuto. Sí, pero no tanto como Hércules Poirot. Solo tenemos que esperar y observar, y pronto se verá envuelto en sus propias mentiras». Capítulo 7. Más mentiras salen a la superficie. La tormenta que había estado amenazando durante días finalmente estalló. La lluvia azotaba las ventanas con parteluces de Ravenhall, haciéndolas vibrar en sus marcos, mientras el viento gemía a través de las chimeneas. La casa, vasta y antigua, parecía temblar en sus huesos, pero en su interior la tormenta era de otra clase, una de secretos, medias verdades y mentiras susurradas, que Hércules Poirot ahora comenzaba a desentrañar cuidadosamente. La pequeña reunión de Poirot ante el permiso reticente de Sir Everard. Poirot convocó a la familia al salón esa noche. El gran incendio proyectaba sombras cambiantes sobre las paredes artesonadas
mientras que la tormenta exterior acompañaba siniestramente la voz tranquila del detective. «Mesdames et messieurs», empezó, «cada uno de ustedes me ha contado su historia de aquella fatídica noche, y sin embargo cada historia tiene el aire de algo incompleto, así que, con su permiso, volveremos a escucharla y veremos qué surge cuando se apliquen las pequeñas neuronas». Henry se inclinó hacia adelante, pálido e inquieto. «¿Quieres decir que uno de nosotros sabe la verdad?» Poirot extendió las manos. «Mais oui. Más de uno de ustedes. Ya veo el patrón, aunque aún no está completo. Prosigamos». La confesión de Lidia. La mirada de Poirot se posó en la señorita Greaves. Ella permanecía rígida, con sus ojos oscuros impasibles. «Señorita, encontramos en un lugar escondido un fragmento de carta. Estaba escrita de su puño y letra. Hablaba de desesperación, de perderlo todo si no actuaba. Estaba dirigida a H. ¿Lo negará?» Por un momento, silencio. Entonces, la compostura de Lidia se quebró. Sus manos temblaron en su regazo. «No lo negaré», dijo en voz baja y firme. «Sí, la escribí. A Henry. Lo amaba. Lo he amado desde que éramos niños. Cuando se casó con Eleanor pensé que se me rompería el corazón. Esa noche le rogué que se reuniera conmigo, que hablara, pero nunca vino. Rompí la carta y escondí la página. No me imagino cómo la encontraste». Henry se levantó de un salto. «Lidia, esto es una locura. No deberías haber...» Poirot levantó un dedo. «Siéntese, señor. Mademoiselle Greaves nos ha contado algo importantísimo». No negó sus celos ni su desesperación. Sin embargo, fíjese, Hastings, también admite que Henry no la conoció. Entonces, ¿dónde estaba Henry en realidad cuando Madame Bale desapareció? Su coartada, como ve, es la más débil de todas. El rostro de Henry se sonrojó de ira. «Te lo dije, en mi habitación, leyendo». «Solo», murmuró Poirot en voz baja. «Siempre solo». La revelación del abogado Poirot se volvió hacia Jasper Harwood, cuyos finos labios estaban tan apretados que casi desaparecían. «Monsieur Harwood, ha hablado a menudo de la falta de idoneidad de Madame Bale. Pero percibo algo más. Usted, abogado, también es el custodio de ciertos asuntos financieros, ¿no es así? Díganos, ¿cuál es la verdad sobre la fortuna de Eleanor Bale?» Harwood tosió secamente. «¿Fortuna? No tenía ninguna. Más bien, tenía deudas apremiantes. Juego, quizá. Imprevisión, sin duda. Fui yo quien las descubrió cuando Henry le propuso matrimonio. Advertí a Sir Everard, pero no interfirió. Eleanor Bale no trajo más que ruina a esta casa». La mano de Sir Everard golpeó el brazo de su silla. «¡Ruina! Deberías haberme presionado más, Harwood. Nunca lo habría permitido, de haber sabido la magnitud». Poirot inclinó la cabeza. «Ah, pero usted sí lo sabía, señor. Y aún así, el matrimonio se celebró. ¿Por qué?» La mirada de Sir Everard se posó en Henry y luego en Lady Constance. No respondió. La inquietud del doctor, los ojos de Poirot se volvieron entonces hacia el doctor Morton, quien se movió incómodo en su asiento. «Doctor, usted trató a Madame Bale por nervios. Dijo que imaginaba figuras en el huerto, sombras en su ventana. ¿Pero eran imaginaciones? ¿O creía que la estaban observando?» El doctor Morton se quitó las gafas, puliéndolas con furia. «No, no lo sé. Estaba muy nerviosa. Pero una vez habló de recibir notas anónimas. Amenazadoras», dijo. «Le aconsejé que las ignorara, que las destruyera». Henry se puso de pie de un salto. «¿Notas? ¿Qué notas? Nunca me lo dijo». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, pero se lo contó al médico. Y el médico dijo, destrúyalas. Qué conveniente. No es así. Dígame, señor doctor, ¿estas notas fueron realmente destruidas o aún las conserva?» Morton tartamudeó. Los quemé. Pensé que era lo mejor». «¿Para quién es lo mejor?», preguntó Poirot en voz baja. El médico no tuvo respuesta. El silencio del coronel. El coronel Arbuthnot dio una calada furiosa a su pipa, aunque seguía apagada. «Tonterías, todo eso. Las jóvenes son fantasiosas. Desapariciones, notas, sombras, todo es histeria». Poirot lo miró fijamente. «Usted es un soldado, coronel. Conoce el valor del silencio, de la disciplina. Pero oyó un portazo, ¿no es cierto? La noche en cuestión. ¿Una puerta que no debería haberse abierto?» El coronel se sonrojó. «Bueno, sí. Podría haber sido cualquier cosa». «Ah, pero no. Nada. Algo. Un sonido en el momento preciso. No lo descarte tan fácilmente». Poirot solo.
Cuando por fin la reunión se dispersó, con las voces alzadas y los ánimos caldeados, Poirot permaneció junto al fuego. Su pequeña figura proyectaba una larga sombra sobre el suelo. Hastings se le unió, con los ojos muy abiertos. Bueno, Poirot, es un embrollo perfecto. Lydia celosa, Harwood insinuando la ruina, Morton ocultando cartas, el coronel ocultando algo, y Henry. Bueno, la coartada de Henry es endeble. No pueden ser todos culpables. Poirot sonrió levemente. Ah, pero en estos casos, Hastings, todos son culpables de algo. Una mentira, un encubrimiento, una debilidad. Pero solo uno es culpable del gran crimen. Debemos distinguir entre los pecados de orgullo, de deseo, de cobardía y el pecado de asesinato. ¿Y crees que Eleanor está muerta?, preguntó Hastings en voz baja. Los ojos de Poirot brillaron a la luz del fuego. Amiga mía, viva o muerta, una cosa es segura. No desapareció por voluntad propia. No, la obligaron a desaparecer. Y pronto descubriremos cómo y por qué. Capítulo 8. El punto de inflexión emocional. La tormenta pasó durante la noche, dejando Ravenhall limpio pero desolado bajo un cielo frío y descolorido. El agua de lluvia aún brillaba en las ranuras de las piedras de la terraza, y el río, crecido e impaciente, corría agitado más allá del límite del jardín. Sin embargo, dentro de la casa, la tormenta apenas había comenzado. El ambiente en el desayuno era tenso hasta el punto de desbordarse. Los invitados se reunieron a regañadientes, como obligados por el deber más que por el apetito. El mayordomo se movía en silencio entre ellos, sirviendo café, pero nadie habló hasta que Poirot, sereno y sereno, dejó su taza y se dirigió a todos. «Señoras y señores», dijo, «llegamos al meollo del asunto. No basta con decir que Madame Bayle ha desaparecido. Debemos preguntarnos, ¿quién quiso que se fuera? ¿Y por qué?» Una oleada de incomodidad recorrió la mesa. El puño de Sir Everard golpeó la mesa con fuerza. «Esto es intolerable, Poirot. Mi casa se ha convertido en un escenario de sospechas. Nos acosa con preguntas, desentierra viejos agravios. ¿De qué sirve?» Poirot inclinó levemente la cabeza. «Sirve, señor, al propósito de la verdad. Y la verdad, ella se resiste. Pero debe venir». Henry se desmorona. Henry Bayle se levantó de repente, con el rostro demacrado y pálido. «Muy bien. Si lo que buscas es la verdad, te la daré. Mi matrimonio no fue lo que parecía. Eleanor y yo no éramos felices. Ella estaba inquieta, desconfiada. Me acusaba de secretos, de falsedades. Y sí, lo confieso. Hubo peleas amargas. Lady Constance dio un grito bajo. «Henry». Pero Enrique insistió alzando la voz. Todos la consideraban la novia perfecta, pero no vivieron con ella. Escuchen sus palabras. Desconfiaba de mí, me espiaba, incluso me amenazó. Se interrumpió bruscamente, mordiéndose el labio. Poirot entrecerró los ojos. ¿Amenazó qué, señor? Las manos de Henry temblaban al presionarlas contra la mesa. Dijo que me dejaría, que me expondría, que me avergonzaría, si no... Se hundió en la silla, con la voz ronca. «No puedo hablar más». La voz de Poirot era muy baja. «¿No puede? ¿O no querrá?» Henry no dijo nada. Lydia se rompe. En ese momento, Lydia Greaves, pálida y temblorosa, se puso de pie. «Lo ves, lo admite». Henry tenía motivos, más motivos que cualquiera de nosotros. La odiaba, y sí, lo sé, que deseaba que se fuera. Henry levantó la cabeza bruscamente, con los ojos encendidos. «Mientes, Lydia. No sabes nada». Pero Lydia insistió, perdiendo la compostura. «Sé que te temía. Sé que dijo que tenía pruebas de algo que te arruinaría. La oí en el jardín, hablando con el doctor. Morton. Dijo que tenía el poder de destruirte por completo». La sala estalló en exclamaciones de asombro. Henry se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Poirot levantó la mano. «Silencio, por favor. Mademoiselle Greaves, esto es muy serio». ¿Oyó usted esas palabras? Su rostro estaba pálido como un cadáver, pero sostuvo la mirada de Poirot. «Sí, los oí con mis propios oídos». Henry enterró su cara entre sus manos. La admisión del doctor, el doctor. Morton, nervioso, se secó las gafas una y otra vez. «Bueno, sí, es cierto que me habló de algo, aunque nunca lo entendí. Dijo que sabía de un asunto irregular. Insinuó dinero, documentos legales. Pero no dijo nada más. Pensé que era una fantasía nerviosa, como ya le dije. Pero quizás...
No lo era. Jasper Harwood, el abogado, respiró hondo. ¿Papeles? ¡Dios mío! Se detuvo bruscamente apretando los labios. La mirada de Poirot se dirigió hacia él. Ah, señor Harwood, tú reaccionan con más fuerza. ¿Quizás también conozcas estos artículos? El rostro de Harwood se tornó cetrino. Solo sé que Sir Everard confió ciertas escrituras, ciertas garantías, al cuidado de Henry. Si Eleanor las hubiera descubierto... Basta, tronó Sir Everard. Su rostro estaba rojo de rabia. Esto debe terminar. No permitiré que mi hijo, mi heredero, sea acusado ante desconocidos en mi propia casa. La voz de Poirot, tranquila y clara, atravesó el alboroto. Sin embargo, está acusado, señor, y con razón, porque su hijo oculta mucho, pero si oculta su culpabilidad, eso aún está por demostrar. La presión de Poirot. La tormenta de voces se apaciguó, dejando un tenso silencio. Poirot se levantó. Su pequeña figura pareció dominar de repente la sala. Verán, amigos, la máscara empieza a caerse. Madame Vale no se desvaneció en el aire. No estaba sola nerviosa, ni sola fantasiosa. Sabía algo. Amenazó con decirlo, y por eso alguien la silenció. Lady Constance sollozó con fuerza. Lydia se desplomó en su silla, temblando. Henry permaneció rígido, con el rostro convertido en una máscara de tormento. La mirada de Poirot recorrió lentamente la sala, deteniéndose en cada rostro. Ya, uno de ustedes tiembla al saber lo que ha hecho. Ya la verdad le aprieta los labios, y pronto, sí, muy pronto, hablará. Reflexión de Hastings. Más tarde, a solas con Poirot en la biblioteca, Hastings apenas pudo contenerse. Vaya, Poirot, eso fue extraordinario. Lydia medio loca de celos, Henry medio arruinado por algún secreto, Harwood insinuando la pérdida de valores. Dios mío, con razón Eleanor tenía miedo. ¿Pero cuál de los dos lo hizo? Poirot se alisó el bigote con mucho cuidado. Paciencia, Hastings. Hemos llegado al punto de inflexión. Las emociones están a flor de piel. Las verdades se escapan de labios reservados. Pero el gran desenlace... aún no ha llegado. Aún así, tengo lo que buscaba. La fractura. Cuando las personas se rompen, revelan. Y ahora sabemos esto. La desaparición de Madame Vale no está ligada solo a la pasión, sino al dinero. Siempre, Hastings, el dinero. Se tocó la sien con una leve sonrisa. Las pequeñas células grises se acercan cada vez más a la verdad. Pronto, amigo, prepararemos la trampa. Capítulo 9. La trampa. La noche siguiente, mientras las sombras se extendían sobre el césped cubierto de escarcha, Hércules Poirot solicitó que toda la familia y los invitados se reunieran en el gran salón de Ravenhall. El fuego, encendido a gran altura, proyectaba llamas que saltaban sobre los antiguos tapices y los retratos con marcos dorados. Sin embargo, el calor no logró disipar el frío que flotaba en el aire. Cada ocupante de la casa entró con la inquietud de quien está a punto de ser juzgado. Sir Everard permanecía adusto y silencioso, con la mandíbula apretada como el hierro. Lady Constance, pálida y temblorosa, se aferraba a su chal sobre los hombros. El rostro de Henry Vale mostraba la expresión tensa e insomne de un hombre al borde del colapso. Lydia Griffiths se movía con rígida dignidad, aunque sus ojos delataban un temblor de miedo. El coronel Arbuthnot daba furiosas caladas a su pipa, aunque permanecía obstinadamente apagada. El doctor Morton no dejaba de pulir sus gafas, como si el repetido gesto pudiera borrar su culpa. Harwood, el abogado, se mantenía sereno pero frío, con su fina boca curvada en señal de desdén. Por fin apareció Poirot, impecablemente vestido, con cada pelo en su sitio y el bigote reluciendo como si desafiara la penumbra. Se sentó frente al fuego, juntando las manos delicadamente. «Señoras y señores», empezó, «les agradezco que me hayan permitido asistir a esta pequeña reunión. Están hartos de preguntas, de sospechas, de sombras, pero ahora el tiempo de las sombras ha terminado. Ha llegado la hora de la verdad». Un murmullo nervioso recorrió la compañía. Poirot levantó una mano pidiendo silencio. «El método de Poirot. Verán», continuó en voz baja, «una desaparición es más difícil que un asesinato. Un cuerpo habla, nos dice dónde, cuándo y cómo. Pero cuando un cuerpo está ausente, entonces todo son conjeturas. A menos que...» Sus ojos brillaron. «A menos que uno aplique sus pequeñas células grises. Y me dicen,
Amigos, que Eleanor Vail no desapareció por voluntad propia. No, la obligaron a desaparecer. Y en esta misma casa, entre esta misma compañía, yace la mano que guió su destino. Lady Constance lanzó un débil grito. Poirot siguió adelante. He hablado con cada uno de ustedes. Todos han mentido. Sí, han mentido. Algunos mintieron para ocultar celos, otros para proteger el honor, otros para proteger su orgullo. Pero uno ha mentido para ocultar un crimen. Analicémoslo. Las sospechas se tornaron. Poirot se volvió hacia Lydia. Mademoiselle, usted confesó su amor por Henry y su odio hacia su esposa. Eso le dio un motivo, ¿verdad? Y la carta que descubrimos parecía delatar su desesperación. Sería fácil, demasiado fácil, creer que usted atrajo a Eleanor a su perdición. Pero no, es inocente del gran crimen. Su pecado fue solo de corazón. Lydia dejó escapar un sollozo ahogado, mitad alivio, mitad vergüenza. La mirada de Poirot se desvió hacia Harwood. Señor Harwood, usted habló de las deudas de Eleanor, de su incompetencia, y sin embargo ocultó algo más. Esos valores, esos papeles, fueron mal administrados, ¿no es cierto? Y si Eleanor lo supiera, podría haberlo delatado. Entonces, ¿la silenció? Harwood apretó aún más los labios. Lo niego rotundamente. En efecto, lo niega, pero no me engaña. Ocultó negligencia, quizás incluso fraude. Pero asesinato. Number. Es culpable de cobardía, señor, no de sangre. Harwood se sonrojó, pero no dijo nada más. La trampa se estrecha. Poirot se volvió entonces hacia el doctor Morton, quien se removía inquieto bajo su mirada. Doctor, quemó las notas que recibió Eleanor. ¿Por qué? ¿Para protegerla a ella o a usted mismo? Eran triviales, balbuceó Morton. Obra de un bromista. Number. No eran triviales, eran ciertas. Ella fue amenazada, y tú, quien deberías haberla protegido, destruiste la prueba. Tu culpa es de debilidad, no de violencia. Temías el escándalo, temías la alarma. Pero no mataste. La mirada de Poirot se posó en el coronel. Y usted, coronel Arbuthnot, oyó el portazo. Sabía que alguien había salido esa noche, pero se calló. ¿Por qué? El coronel se irritó. No quería señalar sin certeza. No me corresponde ponerle la soga al cuello a nadie por un simple ruido. Pero era Henry, ¿no es cierto? Lo viste escabullirse, o lo oíste, y guardaste silencio, por lealtad. El coronel miró hacia otro lado y su rostro rubicundo se oscureció. Henry en el punto de mira. Por fin, la mirada de Poirot se fijó en Henry Vail. El silencio en la habitación era tenso, sofocante. Señor Henry, dijo Poirot en voz baja, nos dijo que estaba en su habitación leyendo. Sin embargo, no hay testigos. Nos mintió a todos. ¿Dónde estaba realmente? El rostro de Henry palideció. Yo... Poirot alzó la voz, cortante como el acero. Se peleó con su esposa. Ella amenazó con delatarlo. ¿Delatarlo qué, señor? ¿Una mala administración de los fondos que le confió su padre? ¿Una traición a la confianza? Ella tenía los papeles, ¿no? Y por eso la siguió esa noche. La silenció. La mirada de Henry recorrió furiosamente un rostro tras otro. No, lo juro, no la maté. Poirot se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Entonces, ¿dónde está, señor? ¿Dónde está Eleanor Vail? Henry temblaba, moviendo los labios en silencio. El silencio lo oprimía como un peso. Por fin, lanzó un grito ahogado. «No puedo decirlo». La voz de Poirot fue como un cuchillo. «¿No puede o no se atreve?» Henry se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, ayúdame, no me atrevo». La compañía se quedó sin aliento. Lady Constance se aferró al brazo de su hijo, temblando violentamente. Lydia se incorporó a medias, con los ojos encendidos de desesperada esperanza. Poirot se enderezó con expresión ilegible. ¿Lo ven, amigos? La trampa ha saltado. Henry Vail tiene la clave del misterio. Ha mentido, ocultado, resistido, pero lo sabe. Y pronto nos lo contará todo. El reflejo de Poirot. Más tarde, cuando la sala se vació en medio de la confusión y el miedo, Hastings llevó a Poirot aparte. «Dios mío, Poirot, lo tienes», casi confesó. «¿Pero por qué no insististe más, obligándolo a confesarlo todo?» Poirot negó con la cabeza suavemente. «No, Hastings. Una confesión arrancada a la fuerza no es una confesión. La verdad debe salir a la luz por sí sola, cuando el culpable ya no pueda soportar el silencio. Henry Vail está a punto de romperse. Mañana lo revelaré todo».
contempló las llamas del fuego moribundo, con el rostro serio y los bigotes proyectando sombras gemelas. Por esta noche los dejamos pensar, los dejamos temblar, y por la mañana la verdad saldrá a la luz. Capítulo 10. La revelación. A la mañana siguiente, Ravenhall permanecía en un silencio sobrecogedor. La tormenta había pasado, dejando el aire nítido y cristalino. El césped relucía por la escarcha. Los árboles desnudos se recortaban negros contra un pálido cielo invernal. Sin embargo, dentro de la casa, el aire estaba cargado de terror. Los sirvientes se movían en susurros, los invitados permanecían en silencio, y todos esperaban la llamada que sabían que llegaría. Y a las 11 en punto, llegó. Hércules Poirot solicitó que todos se reunieran de nuevo en el gran salón. Se colocaron sillas en semicírculo ante la chimenea. La compañía entró en un tenso silencio, con el rostro demacrado y la mirada cautelosa. Poirot permaneció ante ellos, inmaculado como siempre, con las manos entrelazadas a la espalda, la cabeza ovalada en alto y los bigotes reluciendo como dos cimitarras doradas. Hastings se sentó ligeramente a un lado, con el cuaderno en la mano y los ojos brillantes de expectación. Poirot comenzó en voz baja. «Señoras y señores, me han complacido estos últimos días. Han respondido a mis preguntas, aunque a menudo de mala gana, y han soportado mis breves observaciones. Pero ahora, por fin, la verdad está lista para ser dicha. El misterio de la desaparición de Madame Val ya no permanecerá oculto». Un aliento colectivo pareció atravesar la habitación. El rompecabezas ensamblado Poirot levantó un dedo. «Repasemos primero lo que sabemos». Madame Bale desapareció durante la noche. Su zapatilla fue encontrada en la terraza. Su cama estaba sin dormir, sus joyas intactas. A primera vista, era la huida de una joven novia nerviosa. Pero no. La zapatilla no se cayó, fue metido. Ya ahí vemos el artificio. Se giró lentamente y sus ojos los recorrieron. Luego, el cordón de la cortina, deshilachado, estirado. Una señal de forcejeo, rápidamente silenciada. Y entonces, el testimonio del médico. Madame Bale temía las sombras en el huerto. Recibió notas amenazantes. Las quemaron, pero la amenaza era real. Tenía miedo. Lady Constance sollozó levemente. Poirot insistió. Ahora los motivos. Mademoiselle Greaves amaba a Henry. Sus celos eran intensos. Pero los celos no son asesinato. Monsieur Harwood ocultó su negligencia con las garantías de la familia. Si Eleanor hubiera hablado, su reputación habría quedado arruinada. Sin embargo, su cobardía no es la de un asesino. El médico también ocultó su debilidad. El coronel, su silencio. Y Henry Bale, Henry Bale, ocultó sobre todo. Henry se movió, pálido. La voz de Poirot se endureció. «Nos dijiste que estabas en tu habitación leyendo». «Mentira. El coronel te vio fuera esa noche. Discutiste con tu esposa, eso lo admitiste. Ella amenazó con delatarte. ¿Pero con qué te amenazó? No solo con tu negligencia, ni solo con tus deudas. No, amenazó con revelar la malversación de fondos que te confió tu padre. Por eso le temías. Por eso desapareció. La verdad oculta». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Sir Everard se había vuelto pálido. Sus ojos llameaban. «Henry, ¿es cierto?» Henry se tapó la cara con las manos. «Sí. Que Dios me ayude. Sí. Usé el dinero. Pensé que podría reponerlo, pero...» Eleanor se enteró. Juró que acudiría a ti. Le rogué que no lo hiciera. Se rió. Dijo que me arruinaría si no confesaba. Se le quebró la voz. La seguí esa noche. Solo quería suplicarle. Pero estaba furiosa. Luchó contra mí. Se aferró al cordón de la cortina e intentó gritar. La detuve. No quise hacerle daño. Pero se cayó. Se golpeó la cabeza contra la piedra. Se quedó tan quieta. Lady Constance lanzó un grito. Lidia se cubrió la cara con las manos. Sir Everard permaneció sentado como un hombre petrificado. La voz de Henry volvió a sonar, ronca y quebrada. Entré en pánico. La saqué a la fuerza en la noche. Pensé que si nadie lo sabía, aún podría remediarlo. La dejé junto al río. La corriente era rápida. Se la llevó. Poirot explica. Se hizo un silencio sepulcral. La voz de Poirot era baja, pero llegó a todos los rincones del salón. Verán, amigos, no fue una gran conspiración, ni una conspiración astuta. Fue la locura de un hombre débil, acorralado por su propia deshonra. Amaba a su esposa, sí,
pero temía más su sinceridad, y así, en un acto imprudente, la destruyó, y se destruyó a sí mismo. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban de melancolía. Eleanor Vail no era una santa. Trajo deudas, quizá problemas, pero también trajo honestidad. No se cayó. Por eso pagó con su vida. Y así lo vemos de nuevo. El asesinato no siempre nace del odio. A veces nace del miedo. Las secuelas Henry cayó de rodillas, llorando, mientras Lady Constance se aferraba a él, dividida entre el horror y la compasión. Sir Everard se levantó vacilante, con el rostro demacrado por la angustia. «Eres mi hijo», dijo con voz ronca, «mi heredero. Y aún así, nos has destruido a todos». Poirot inclinó la cabeza. «Señor, lo siento, pero hay que decir la verdad. Ocultarla es peor que el propio crimen». Hastings escribió con furia, con la mano temblorosa. Los demás permanecieron atónitos, con sus secretos al descubierto, sus máscaras desgarradas, el reflejo de Poirot. Esa noche, cuando llamaron a la policía y Henry Vail fue detenido, Poirot y Hastings permanecieron juntos en la terraza. El río corría negro y veloz abajo. Los árboles desnudos se recortaban contra el cielo invernal. «Maldita sea, Poirot», dijo Hastings en voz baja. «Es trágico. La amaba, a su manera. Y aún así, la mató». La mirada de Poirot era seria. «Sí, Hastings. El amor no siempre es tierno. A veces es egoísta, cruel. Y el miedo, es el peor enemigo. Lleva al hombre a la locura, a la violencia, al deshonor. Eso es lo que hemos visto en Ravenhall». Se enderezó, alisándose el abrigo con mano precisa. «Y así, amigo mío, Hércules Poirot ha cumplido con su deber. Se dice la verdad, se hará justicia. Pero recuerden esto, al final no es la sombra, ni la niebla, ni siquiera la casa lo que encierra el peligro. Siempre es el corazón humano». Dicho esto, se apartó del río, con su pequeña figura pulcra e inflexible ante la inmensidad de la finca. Hastings lo siguió, con el cuaderno bajo el brazo, y juntos subieron al coche que los esperaba. Detrás de ellos se alzaba el Ravenhall, silencioso y triste, su tragedia completa. Capítulo 11. El reflejo. El carruaje que transportaba a Henry Vail había partido hacía apenas una hora, pero el silencio que dejó atrás parecía resonar por todos los pasillos de Ravenhall. La casa se había estremecido hasta los cimientos con las revelaciones de Poirot, y aunque se había hecho justicia, nadie dentro podía sentir alivio. Lady Constance permanecía recluida en sus aposentos, con su frágil figura sacudida por los sollozos. Sir Everard paseaba por su estudio, rechazando visitas. Su ira y su dolor se mezclaban en una lúgubre soledad. Lydia Greaves permanecía sola en la sala de música, con las manos inmóviles, sobre las teclas del piano, la mirada fija en la nada. Incluso los sirvientes se movían como hechizados, susurrando, reacios a perturbar el silencio opresivo. Solo Poirot parecía ajeno a la atmósfera de ruina. Estaba sentado en la biblioteca frente al fuego, con una pequeña taza de chocolate a su lado, con una postura inmaculada y una expresión serena. Hastings, inquieto es esto e intranquilo, permanecía junto a la repisa de la chimenea, contemplando las llamas. Hastings lucha. Finalmente Hastings estalló. «Maldita sea, Poirot, no lo puedo reconciliar. No puedo creer que Henry quisiera hacerle daño. Fue débil, sí, un insensato. Pero matarla». Poirot levantó una mano. «Se equivoca, Hastings. Henry Vail no pretendía matar, solo pretendía silenciar, retrasar, preservarse. Pero la línea entre el impulso momentáneo y el acto de asesinato es muy delgada, muy delgada. Atacó la libertad de su esposa, su valentía para decir la verdad, y al hacerlo atacó la vida misma». «Pero seguramente», protestó Hastings, «¿la amaba?». Los bigotes de Poirot se crisparon. «A su manera, sí. Pero su amor era egoísta, un amor que temía la exposición más que la confianza. Eso, amigo mío, no es amor verdadero, es posesión, y la posesión, cuando se ve amenazada, puede fácilmente convertirse en destrucción». Hastings negó con la cabeza. «Aún así, es terrible. Y los demás también, cada uno ocultando algo. Lydia con su corazón celoso, Harwood con su cobardía, el doctor quemando esas notas». «Así es», intervino Poirot en voz baja. «Cada uno cargaba con una culpa distinta, no de asesinato, sino de silencio, de ocultación, crímenes del corazón,
crímenes de conciencia. Y todos juntos tejieron la red en la que Eleanor Vail quedó atrapada. Esa es la tragedia de Ravenhall. No una sola mano, sino muchas, prepararon el escenario. Sin embargo, al final, fue Henry Vail quien dio la nota final. La filosofía de Poirot. Se recostó, juntando los dedos. Verá, Hastings, en cada crimen hay dos partes. Está el acto en sí, el golpe asestado, el veneno vertido. Y está la tierra donde crece el acto. Los celos, los miedos, el orgullo, los secretos. Sin la tierra, el acto puede no florecer jamás. Pero una vez que la tierra se llena de debilidad, entonces incluso la semilla más pequeña puede convertirse en tragedia. Dio un sorbo a su chocolate con delicadeza. Por eso digo siempre que es la psicología, el corazón humano, lo que hay que entender. Seguir huellas, comprobar coartadas, sí, son útiles. Pero es en el alma del hombre, Hastings, donde nace el crimen, y allí también se puede prevenir. Las secuelas Hastings guardó silencio un rato, contemplando el fuego. Por fin habló, con voz apagada. Así que Eleanor Vail era la única honesta entre ellos. Vio lo que otros ignoraban, y por eso murió. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. Sí, amigo, era valiente. Decía la verdad donde otros se escudaban en el silencio. Pero por desgracia el coraje es peligroso cuando amenaza a quienes temen ser descubiertos. Recuerda esto, Hastings. La verdad es como el río de afuera, lenta, paciente, inexorable. Superará todos los obstáculos, pero a menudo se cobra una víctima en su camino. Hastings se estremeció. ¿Y Ravenhall? ¿Qué será de él ahora? Poirot extendió las manos. Las casas sobreviven, Hastings. Se mantienen en pie, resisten. Pero las personas cargan con el peso. Sir Everard vivirá con su desgracia, Lady Constance con el corazón roto, Lydia con su amor desesperado. Cada uno tiene su castigo sin necesidad de muros de prisión. En cuanto a Henry Vail, se enfrentará a la ley, la justicia ciega pero segura. Partida a la mañana siguiente, el automóvil esperaba en la escalera. Poirot, pulcro como siempre, permanecía con la maleta en la mano y el sombrero perfectamente inclinado. Hastings echó una última mirada a Ravenhall, sombrío y silencioso bajo el cielo invernal. Un caso terrible, Poirot, dijo en voz baja. Uno que no olvidaré. Poirot asintió. Usted tampoco debería, Hastings, porque nos enseña mucho que la vanidad, el orgullo, la debilidad, esos son los verdaderos enemigos. Son las grietas por donde entra la tragedia. Cuídense de ellos y cuídense del crimen. Se acomodó en el coche, alisándose los guantes. Y ahora, amigo, volvemos a Londres. Allí quizá encontremos un caso con menos tristeza y más de... ¿Cómo se dice en inglés? Ah, sí, rompecabezas. El coche arrancó por el camino cubierto de escarcha. La casa se perdía en la distancia. Sus ventanas brillaban apagadamente como ojos que habían visto demasiado. Ravenhall perduraría, pero sus pasillos susurrarían para siempre sobre la novia desaparecida y sobre el pequeño detective belga que reveló sus secretos. Hércules Poirot se recostó en su asiento, cerrando los ojos, con el rostro sereno. Para él el caso estaba concluido. Se había dicho la verdad, se haría justicia, y Ravenhall permanecería como un monumento no solo a la tragedia, sino a la eterna fragilidad del corazón humano.